Bienvenido a los Relatos del Gato, un rincón donde la curiosidad te llevará al miedo. Comenzamos. Gracias por estar aquí, amigos felinos, en este rincón de los Relatos del Gato. Hoy les traigo una historia muy escalofriante que estoy seguro que van a disfrutar. ¿Han ustedes tenido algún acercamiento con una bruja real? Existen muchos mitos y creencias alrededor del mundo, y nuestro país no es la excepción. No vayamos muy lejos, aquí en Guanajuato tenemos San Francisco del Rincón, un municipio que cuenta muchas historias relacionadas a este tema y del cual se desprende el relato que se nos ha hecho llegar para el podcast del día de hoy. Antes de iniciar, te pido que me apoyes suscribiéndote a este canal, te lo voy a agradecer mucho. La meta es llegar a 1000 seguidores. Si te gusta este contenido, por favor compártelo con tus amigos para llegar así a más personas. Si tú quieres que tu historia salga aquí en el podcast, puedes enviármela a las redes sociales que estás viendo en pantalla. En Facebook e Instagram estamos como Los Relatos del Gato y al correo electrónico relatosdelgatohumano@gmail.com. Ahora sí, ponte cómodo y espero que no te invada el miedo, porque en este rincón la curiosidad te llevará al miedo. Este relato me lo platicó mi abuelo cuando yo era un niño. Sé que ya han pasado muchos años, pues esta historia ocurrió por allá de 1927. Mi abuelo vivía en esta ciudad de San Francisco del Rincón y era muy joven en ese tiempo, realmente era un niño. Él me dijo que se contaban muchas historias de apariciones y sobre todo de personas que se dedicaban a la hechicería o brujería. Tanto hombres como mujeres, era bien sabido que rondaban por el pueblo, hacían trabajos o encargos de magia de todo tipo, desde magia blanca hasta cosas terribles mediante magia negra. Lo más escalofriante en ese tiempo y en ese lugar es que estas mujeres que se conocían como brujas tenían la costumbre de buscar como víctimas a los más pequeños, a los recién nacidos. Se dice que para llenarse de juventud y para hacer rituales con ellos. Había muchas señoras de las cuales se sospechaba que eran brujas, en especial de una, doña Margarita, una señora ya anciana que siempre rondaba sola las calles y la cual varias personas habían afirmado verla salir de su casa a altas horas de la madrugada y perderse entre los barbechos que estaban en los alrededores. Nunca nadie se atrevió a decirle algo o a acusarla abiertamente por temor a algún tipo de represalia, pues el poder de estas personas era muy temido. Un tiempo se reportaron varias desapariciones de niños, lo cual alarmó a los vecinos del pueblo. Me comenta mi abuelo que prácticamente los tenían encerrados las 24 horas, con esperas de que pasara la cacería de infantes y así poder estar más tranquilos. La preocupación era mucha, pues las autoridades no hacían nada ante esto, pues lo creían como algo absurdo y patético. Lo atribuían a algún tipo de banda delictiva. Los días pasaron y todo se calmó un poco. Ya los niños podían salir más a la calle, pero se les había dado la instrucción de que si se les acercaba a doña Margarita o cualquiera de las señoras de las que se sospechaba, se alejaran de inmediato y avisaran a sus padres. Se les dio la seña de que si veían algún tipo de bola de fuego o a alguna lechuza volando en los cielos por las noches, corrieran a la casa para refugiarse. Mi abuelo, que aún era un niño, me dijo recordar con claridad el miedo que se sentía constantemente. Mi abuelo me contó que un vecino suyo, don Pedro, un día llegó corriendo muy agitado a eso de las 11 de la noche. Llegó tropezándose con unos tambos que estaban afuera de su casa, así que nos asomamos por la ventana para saber qué estaba pasando y vimos cómo don Pedro entraba a su casa rápidamente. Se le notaba como si alguien lo viniera persiguiendo, o peor aún, como si hubiera visto al mismo diablo. Al día siguiente, la esposa de don Pedro, pese a que éste le prohibió hablar del tema, le platicó a la madre de mi abuelo que la noche anterior don Pedro había salido a buscar una de sus cabras que se le había perdido y se había ido a buscarla cerca de la presa, y que en su búsqueda no dio con el animal, pero sí pudo ver cómo del cielo se acercaba una bola de fuego color rojo que volaba muy lento y cerca de él.
Don Pedro se paralizó y se asustó, pero luego al entender que era una bruja, se puso a rezar. Se persinó y de su boca salía la oración de las 12 verdades del mundo, una y otra vez, hasta que don Pedro vio caer aquella bola de fuego a pocos metros de donde él estaba parado. Don Pedro no pudo resistir la curiosidad de saber qué era aquello, o quién. Para su sorpresa, era doña Margarita, quien se arrastró por la tierra, con pocas fuerzas, dice don Pedro, y con el cuerpo completamente agotado, como si hubiera recibido un gran daño. Doña Margarita alcanzó a reconocer a don Pedro, a quien le dijo con palabras muy claras: «Muy pronto desearás nunca haberme visto así, Pedro. Ahora huye mientras las piernas te den para ir por el camino, pero sé que no podrás ir muy lejos». Mi abuelo me dijo que don Pedro era muy pobre y no tenía a dónde irse, por lo cual no salió en 2 días de su casa. De doña Margarita no se supo nada de su paradero, y nadie sabía lo que don Pedro había visto. La gente de ese pueblo murmuraba cosas acerca de la desaparición de esta señora, pero nada cercano a lo que solo don Pedro, su esposa y la madre de mi abuela sabían. Don Pedro no quería salir de su casa para sentirse seguro, pero la necesidad de trabajar le obligó a salir a cumplir con sus labores. Había caído la noche y la esposa de don Pedro fue a tocar a la puerta de la casa de mi abuelo. Estaba muy preocupada porque don Pedro no había regresado y ya eran más de las 10 de la noche. Así que preocupadas fueron a decirle a algunos de los vecinos lo que había pasado, dando así el inicio de una búsqueda para localizar a don Pedro. Llevaron perros, algunos machetes y hasta agua bendita. También trataron de despertar al cura, pero este nunca abrió la puerta de su casa. La búsqueda tardó solo 40 minutos, cuando mi abuelo cuenta que se asomó por la ventana de la casa, ya que su atención había sido atraída por el ruido de la muchedumbre que estaba prendiendo fuego a la casa de doña Margarita. Se escuchaba a la gente enardecida, llena de ira. Parecía que algo había despertado en ellos su instinto asesino, su deseo de destruir. Se habían convertido en aquello que repudiaban de otros a quienes juzgaban. Sin embargo, mi abuelo expresaba no entender por qué la ira racionalizada es aceptada cuando de hacer justicia se trata. Al final todo es matar por matar, decía mi abuelo. Mientras todo esto ocurría, a la casa de don Pedro iban entrando 3 hombres cargando el cuerpo de este señor, el cual había sido extrañamente asesinado. Su cuerpo estaba bañado de sangre y lo que más me causó temor de lo que me contó mi abuelo es que le habían extraído los ojos. Cuenta mi abuelo que cuando la esposa de don Pedro vio el cuerpo de su marido así, se puso a llorar desesperada y fue que le platicó a todos acerca de las amenazas de doña Margarita, y pues como todos la consideraban una bruja, fue por ello que los vecinos le quemaron la casa. Sin embargo, de doña Margarita ya nunca se supo nada. Espero que les haya gustado la historia, amigos. Recuerda que si quieres que tu relato salga aquí en el podcast, mándamelo a las redes sociales que estás viendo en pantalla. Para mí será un verdadero placer narrarlo aquí en el podcast. Si te ha gustado este video, por favor compártelo y suscríbete al canal. La primera meta es llegar a 1000 seguidores y solo con tu apoyo lo voy a lograr. Te deseo que pases una bonita noche y desde este rincón de los relatos del gato, te digo que reces antes de dormir, porque la curiosidad te llevará al miedo.